Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Saludos en esta tarde a todos los que se están conectando con nosotros. Para mí es un placer hablarles del Señor en este tiempo, en esta hora, en este momento. Soy la reverenda Carmen Julia Landrón, pastora recurso de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta 2, por supuesto en el pueblo de Vega Alta. Quiero en esta tarde que tú te conectes no solamente con este espacio, sino con Dios. Yo quiero hablarte de Dios en un momento tan difícil que el mundo entero está viviendo. Solamente podemos hablar de Dios para que eso sea refrigerio en nuestras vidas y que podamos seguir caminando de la mano de Él. Pero quiero en este momento orar. Y yo quiero decirte que por medio de la oración yo quiero que el Espíritu Santo esté contigo. Que si tienes problemas, los coloques frente a la presencia del Señor. Que si estás enfermo, si estás enferma, Dios es un Dios de respuesta. Dios es un Dios de ayudar al ser humano en la necesidad. Que si tienes situaciones de soledad, situaciones de conflictos, situaciones económicas, también Dios ayuda en ese tipo de situación. Así que oremos en esta hora. Padre, delante de ti estamos. Qué bueno tener un Dios como tú que escucha, un Dios como tú que se inclina para ver qué es lo que le estamos diciendo. Y no solamente eso, sino un Dios que obra, que cuando estamos orando, tu mano poderosa comienza a hacer cosas diferentes. Señor, qué bueno es haberte conocido y saber que es un Dios real, que tu presencia es real. Yo te invito, Dios, a que todo aquel que está conectado con nosotros en este momento reciba tu bendición, reciba lluvias de bendiciones y que pueda, Señor, en este espacio decir qué refrigerio he tenido con mi Dios. Qué bueno que tú eres un Dios de poder. Así que, Señor, sabemos que tú estás obrando. Como dice el cántico, aunque no te veamos, tú estás obrando. Y todo te lo pedimos por el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En esta tarde yo quiero hacerte una invitación, aunque ya he hecho unas cuantas invitaciones, pero quiero hacerte una invitación especial y yo quiero tomar una porción de la palabra que también nos hace a toda la humanidad una invitación. Y esa porción de la palabra que te voy a decir ya mismito es protagonizada por el apóstol Pablo. Todos de alguna manera hemos conocido a través de los escritos al apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo pues estaba en el Imperio Romano, fue soldado del Imperio Romano, pero cuando tuvo una experiencia especial con el Señor, cambió totalmente. Y una de las virtudes que nos narra el legado que él nos dejó es que escribió. Cuando usted toma la Biblia en las últimas cartas, Pablo nos dejó ese legado de muchas cartas dándonos consejos bien lindos. Pero también Pablo fue misionero y Pablo fue un defensor del Evangelio después que conoció al Señor por medio, ¿verdad?, de las narrativas. Él fue bien amigo de Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, así que Pablo se impregnó de la palabra del Señor y siguió promoviendo la palabra del Señor. Una de las cosas que hacía era que abría obras y dejaba a alguien a cargo de esa obra y él seguía abriendo obras. Sufrió muchísimo, pero nos dejó un gran legado
Y uno de los legados más lindos que él nos dejó es que en medio de la travesía del Evangelio, él se aferró a las cosas del Señor y no hubo quien lo quitara del Señor. En su segundo viaje misionero, Pablo llega a Atenas, la capital de Grecia. Los que han tenido la oportunidad de ir a Grecia, yo he tenido la oportunidad, el Señor me ha dado esa oportunidad de ir 3 veces a Grecia, y la capital es Atenas. Y esa ciudad de Grecia, Atenas y todas las demás ciudades, ¿verdad? Son unas ciudades que aunque están las ruinas ahora, pero fueron de mucha idolatría. Y yo en la narrativa te voy a decir algunas cosas. Pues él se detiene, cuando llega a la capital de Grecia, Atenas, se detiene en una plaza a ver todas las cosas que estaban allí expuestas. Y yo quiero que nos enfoquemos en el libro de los Hechos, el capítulo 17, y yo te voy a ir narrando, porque es un capítulo largo, no lo voy a decir todo aquí, te voy a ir narrando, ¿verdad?, lo que sucedió ahí. Pues Pablo llega a Atenas, llega a esa ciudad, en una plaza, se para a mirar todo lo que había alrededor. De hecho, si usted va ahora mismo a Atenas, a Grecia, va a ver lo mismo que Pablo vio, pero lo único que lo va a ver en ruina. Y entonces, él estaba esperando allí a Timoteo y a Silas, que eran dos discípulos que él le estaba tratando de educar. Mientras él espera, comienza a haber muchos templos con la identificación de muchos dioses ubicados en esa ciudad. Y Pablo mira a una altura, porque la ciudad también tiene como unos montecitos, ¿verdad? En una ciudad alta que le llamaban Acrópolis, le siguen llamando Acrópolis, un monte alto, y allí él ve el Partenón, que es un edificio que todavía está allí, que era un gran templo, pero además ve otros templos, ve el templo de la diosa Atena, ve el templo de la diosa Zeus, y así él empieza a ver muchos templos de muchas diosas. Y en medio de él ver esos templos de muchas diosas, ve gente reunida como muchos filósofos. De hecho, Grecia es la cuna de la filosofía. Filósofos son pensadores que están pensando de qué es la felicidad, ¿verdad? Y por qué la gente desea buscar el placer, y se encargaban de ese tipo de filosofía. Y entonces, él, siendo judío y siendo cristiano, se molesta en ver tanta idolatría. Y entonces él dice, pero ¿por qué esta gente tiene tantos templos? ¿Por qué esta gente identifica cada templo con algún dios, con alguna diosa? Y se da cuenta entonces que esa ciudad de Atenas es una ciudad muy religiosa. Pero ¿qué sucede? Que él se da cuenta que en medio de todo lo que había allí, había un letrero que decía, ¿verdad?, al Dios no conocido. Por si acaso se le había quedado algún Dios, pues ponían un letrero que decía al Dios no conocido. Y voy a leer 2 versos de esa porción del capítulo 17 de Hechos para ubicarnos. En el verso 22 de ese capítulo 17 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio de la plaza, dijo, le estaba diciendo a los filósofos y a la gente que estaba allí, varones atenienses, en todo observo que son ustedes muy religiosos, porque pasando alrededor de todo lo que estoy mirando, me doy cuenta que hay muchos santuarios, pero que también hay una inscripción que dice al Dios no conocido. O sea que ustedes tienen templos, tienen muchas inscripciones, y por si acaso se le quedó alguno que se le olvidó,
pues ustedes le colocan al Dios no conocido. Y Pablo le dice, pues al Dios que ustedes dicen no conocido, que ustedes no conocen, a ese Dios yo conozco. Y de ese Dios es que yo quiero hablarle en esta tarde. Y Pablo empezó a darle una cátedra a todas aquellas personas que estaban allí sobre ese Dios no conocido. Y él dice, mira, el Dios que ustedes no conocen, que yo conozco, lo hizo todo. Hizo la naturaleza, hizo el mar, hizo la tierra, nos hizo a nosotros como seres humanos y siguió mencionándole todas las cosas, ¿verdad?, que nuestro Padre había hecho. Y le dice más, ese Dios que yo conozco y ustedes no conocen, no habita en templos y en templos de manos de personas humanas. Está en todas partes y no habita en templos. Yo me imagino que ellos no entenderían casi nada de lo que Pablo le dijo, pero Pablo le estaba describiendo al Dios que nosotros conocemos, al que lo hizo todo, al que nos creó, ¿verdad?, al que hizo la naturaleza. Y entonces Pablo le sigue diciendo algunas características de ese Dios. Le dice, ese Dios que yo conozco y que ustedes no conocen, es el Dios que da el aliento de vida. Nadie más da la vida si no es ese Dios. Por eso ustedes y yo estamos vivos, porque ese Dios nos dio vida. Pero no solamente que nos dio vida, sino que nos dio un linaje con una sola sangre a través de Jesucristo. Él mandó a su Hijo para que su Hijo fuera a la cruz del Calvario. Y ese derramamiento de sangre que hubo en la cruz del Calvario nos hace ser hermanos de Jesucristo y nos hace ser de un solo linaje, de una sola sangre. Así que no podemos estar divididos. No podemos estar divididos aunque uno esté en Grecia, aunque uno esté en Puerto Rico, aunque uno esté en Estados Unidos. Es el mismo linaje espiritual. Somos hijos de un Dios grande y poderoso y somos hermanos de Jesucristo. Así que Pablo le estaba diciendo, no hay diferencia, porque Dios de alguna manera, a través de la sangre de Cristo, nos ha unido a toda la humanidad. Pero sigue diciendo Pablo en ese pasaje que ese mismo Dios juzgará al mundo con justicia y nos manda a que podamos arrepentirnos de todo pecado para entonces nosotros tener la oportunidad de ser salvos. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no podemos ser salvos. Y Pablo se lo decía a esa gente, que yo me imagino que esa gente, como no conocía al Dios que nosotros conocemos, tendría pecados en cantidad, pero ellos mismos a lo mejor ni cuenta se daban. Pero Pablo le está diciendo, pero Dios, este Dios que está vivo, va a venir, nos va a juzgar en justicia, pero nos da la oportunidad de que podamos arrepentirnos para entonces tener la salvación. Y entonces Pablo vuelve y retoma el mensaje de Jesucristo. Y Pablo, aunque no conoció a Jesucristo, fue posterior que Jesucristo, hablaba con la gente de Jesucristo de una forma convincente. Y le dice, mira, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para librarnos del pecado y regalarnos la salvación. Y no solamente eso, sino que nos ofrece la resurrección para cuando terminemos la travesía en este mundo, pasar a vida eterna. Usted en alas de la imaginación, usted se puede imaginar aquellos filósofos que estarían todo el tiempo hablando qué es la felicidad, qué es el placer. Y viene Pablo a hablarles de un Dios grande y poderoso que está vivo y que ellos desconocen y que ellos lo habían puesto en un letrero
por si acaso aparecía un Dios. Me imagino que no entendería mucho, ¿verdad?, de lo que Pablo le estaba diciendo. Pero Pablo le estaba diciendo, olvídense de esa idolatría, olvídense de todos esos dioses que ustedes tienen y que le han hecho templo, porque el Dios verdadero no necesita templo, está con nosotros. Y lo único que te está pidiendo es que te arrepientas de tus pecados para regalarte la salvación. Así que Pablo le estaba diciendo a esa gente, no están solos, no pierdan el tiempo. Tenemos un Dios vivo y un Dios de poder. Y yo te pregunto en este espacio, ¿tendrás tú un letrero así que diga el Dios no conocido? La pregunta es, ¿no conoces a Dios o conoces a Dios? En esta vida, yo le decía a la gente en el culto que la vida no es una línea recta, sino que tiene sus curvas, sus bajadas, ¿verdad? Y en cada curva y en cada bajada hay un problema y tú te tienes que volver a sostener y seguir hacia adelante. Pero cuando tú conoces a un Dios grande, un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que lo ha visto en las vivencias de tu vida, tú te das cuenta que vale la pena estar con Él, que no es desconocido, sino que es parte de tu vida. No hay oportunidad más hermosa que tu poder dialogar con Dios. Cuando tú estás enfermo y tú ves que te dan un diagnóstico, es tanta gente que le han dado diagnósticos bien difíciles, y tú clamas y tú dices, Señor, ten misericordia de mí, yo no quiero esta enfermedad, yo no quiero morirme todavía. Y tú ves cómo la mano de Dios se mueve. Yo he experimentado con otras personas esas experiencias y cómo la mano de Dios se mueve y cómo la gente sana y cómo la gente vuelve a ser como antes, ¿verdad? Con una salud linda. Cómo la gente con problemas bien difíciles han salido de esos problemas y así sucesivamente, porque han dicho, es reconocido a un Dios vivo de poder. Y como ese Dios lo puede todo, yo le voy a pedir. Y la respuesta ha sido positiva, ¿verdad? Así que en este espacio, yo no sé si tú tienes un Dios desconocido o si conoces al Señor. En mi experiencia de vida, yo te puedo decir que yo sin Dios no podría vivir. Y he tenido tantas experiencias lindas. Podría ser como 5 tomos enciclopédicos, ahí anotando todas las experiencias que ha hecho con mi vida, con mi familia, con mis amistades, con mis vecinos, de cosas hermosas que Dios ha hecho. Cuando nos hemos acercado a Él, Él inmediatamente ha tenido una respuesta hermosa para nuestra vida. Podemos ver muchos letreros. Podemos no solamente ver letreros, sino a lo mejor creer en cosas vanas, pero cuando nos acercamos a Dios es diferente. El Dios que conozco y que no pienso apartarme nunca de Él, te puedo decir que es un Dios real, un Dios de presencia, un Dios de compasión y sobre todas las cosas, un Dios que quiere dar la oportunidad a la humanidad para seguir hacia adelante. Cristo murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, para salvarnos y se hizo visible toda su bondad, toda su compasión en la humanidad. Hoy yo te invito a reconocer al Dios real, al Dios que está accesible. Y hay un pasaje que a mí me encanta porque Dios da unas instrucciones especiales para aquellas personas que quieren empezar de nuevo. Y es que en el capítulo 1 de Jeremías, Dios le hizo un llamado a Jeremías, ¿verdad? Una persona que Dios llamó para que hiciera una labor especial. Y Dios le dijo, mira,
yo te estoy llamando porque yo te mando a que tú hagas una labor, pero tienes que hacer 4 cosas para tú poder hacer esa labor. Y en ese capítulo 1, verso 10, mira cómo Jehová le dice a esa persona, que era Jeremías: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para luego que edifiques y que vuelvas a plantar. Estoy insertando este texto en lo que te estoy diciendo, porque para tú ver un Dios vivo y de poder, tú tienes que hacer estas 4 cosas. Tienes primero que arrancar todas esas ideas que tienes desde que te criaron, que posiblemente están en contra, ¿verdad?, del Dios vivo y de poder. Tienes que destruir quizás imágenes y cosas que tienes en la mente. Tienes que derribar, tienes que arruinar, tienes que arrancar todas las cosas que puedan impedir a que tú estés con el Señor. ¿Para qué tú tienes que hacer esa limpieza mental? Para edificar y para poder volver a plantar. Este ejemplo que nos da la Biblia del Antiguo Testamento de Jeremías se puede aplicar a tu vida y se puede aplicar a mi vida. Si yo quiero estar con un Dios de poder, si yo quiero que Dios me ayude, tengo que limpiar mi mente de cosas vanas, de cosas que me enseñaron que no son útiles, arrancarla, como cuando uno va a sembrar una planta, arrancarla, coger el terreno, limpiarlo, para luego volver a plantar. El llamado que yo te hago en este espacio es que trates de acercarte a Dios. Sin Dios no podemos vivir. Que trates de conocer al Dios vivo, al que te regala la salvación, al Dios que estará contigo todos los días hasta el fin. Pero tienes que arrancar, tienes que derribar, tienes que quitar las costumbres y las cosas que te enseñaron desde pequeño que van en contra de Dios. Y entonces volver a edificar, volver a plantar. Accede a este llamado. Acércate a Dios. Acércate a Dios, es fácil. Es una intimidad entre tú y Él, no se lo tienes que decir a nadie. Y entonces pide perdón por tus pecados. Y ahí comenzará una relación maravillosa entre Dios y tú. En esta hora, practica esto que te estoy diciendo. Allá en la soledad, practícalo. Y tú verás que tendrás una gran bendición para tu vida. Oremos en esta hora. Señor, qué bueno tú eres. Has sido bueno conmigo y has sido bueno con la humanidad. Pero hay personas que posiblemente todavía no te conozcan. Abre caminos, abre puertas grandes para que te puedan conocer, para que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan recibir la salvación de su alma, la salvación de su vida. Yo te pido que ahí donde están, todos los que están conectados en esta hora, puedan recibir la bendición tuya y que puedan cambiar su vida a una vida linda, una vida agradable. Y si ya te conocen, que todavía sigan hacia adelante de la mano contigo. Bendice en gran manera, Señor. Y todas estas cosas yo te las pido por el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones para todos aquellos que se han conectado conmigo. Gracias.